Hola, nosotros presentaremos el tema de filtración. Somos Ingeniería en Alimentos 401, Facultad de Ciencias Químicas. Nuestro equipo está conformado por Natalie Samal, Nayeli Michel, Ariel Bernardino, Eric Manuel y una servidora, Jacqueline. Tenemos a la docente Alejandra Preciado Vargas. Ahora sí, la filtración. Esta consiste en una remoción de partículas suspendidas y coloidales presentes en una suspensión acuosa a través de un medio poroso, es decir, es una separación entre los sólidos y los líquidos. Bueno, pues yo les voy a dar algunos ejemplos en donde se utiliza la filtración. Algunos productos podrían ser el vino, la leche, la cerveza, los jugos, las mantecas, el chocolate, la cápsula, mayonesa, entre otros. El ejemplo que les quiero dar es de la filtración del vino. Esta consiste en pasar el líquido turbio a través de una capa filtrante con poros muy finos. Las partículas e impurezas se van reteniendo en esta capa, que son obtenidas a través de los diferentes procedimientos de la elaboración del vino. Otro ejemplo sería la filtración de la leche. En este tiene como objetivo separar las proteínas de suero y también quitar algunas impurezas como serían los pelos, sangre, entre otras cosas de la vaca. Y otro sería la elaboración de refrescos. Aquí se ocupan vinos especialmente porque los clientes quieren un agua específicamente filtrada para que esté libre de microorganismos dañinos. Principios teóricos de la filtración. Los principios teóricos cuentan con al menos tres tipos de retención, que son retención superficial, profunda y de absorción. La retención superficial se debe a que las partículas de mayor diámetro al tamaño del poro quedan atrapadas en la superficie formando una torta. La retención profunda es cuando las partículas finas de menor tamaño y el diámetro de los poros son retenidos a lo largo de los canales capilares del mismo. Este principio se observa en los filtros clarificadores. Absorción. La detección de partículas finas en el interior de los canales del medio filtrante debido a la atracción electrostática entre las moléculas que forman el filtro y las moléculas mezcladas con el fluido. Los filtros La mayoría de los filtros industriales operan a vacío o a presión superior a la atmosférica. La presión se puede proporcionar en la parte inicial del proceso, antes del filtro, o bien se puede utilizar vacío después del filtro, o en su caso también se pueden utilizar al mismo tiempo para agilizar el paso del fluido a través del sistema. Parte de las características del medio filtrante, el caudal que entra es igual al caudal que sale. El resultado de esto son las dos variables conjuntas. Para una misma cantidad de fluido a filtrar, se observará que su caudal es inversamente proporcional al cuadrado del espesor de la torta al final del proceso. Esto conlleva que la misma productividad se alcanza teóricamente con aquellas tortas de espesor, cuya resistencia supera las del medio mismo filtrante. Otro factor es el tiempo para regenerar la torta, su dificultad de descarga y el coste de una superficie filtrante más amplia explica que se prefiere trabajar en condiciones de tortas espesas. Dentro de la filtración también influye mucho lo que es la viscosidad y la temperatura, al igual que el tamaño de partículas y la concentración. El efecto de la temperatura sobre la velocidad de filtración de sólidos incomprensibles es evidente, sobre todo mediante su efecto sobre la viscosidad. Mientras que el efecto del tamaño de las partículas sobre la resistencia de la torta y la tela es muy notable. Estos afectan el coeficiente en la ecuación para la resistencia de la torta y los cambios mayores afectan a la comprensibilidad. Existen diferentes tipos de filtración. Uno de ellos es la filtración ordinaria, la cual se basa en separar un elemento deseado. Esta filtración ordinaria se utiliza solo papel, filtro y un embudo.
También en esta filtración pues son en tamices pequeños cuyas medidas deben ser más o menos de 1 milímetro. Existen dos tipos de filtración ordinaria, que son los filtros con cono y el filtro de pliegue. El que más se utiliza es el filtro de cono. Otro tipo de filtración es la ultrafiltración. Esta es la separación física, lo que nos va a decir que hemos llegado al punto exacto de la filtración es el tamaño del poro, hasta que los sólidos estén disueltos, la turbidez y los microorganismos. Algunas ventajas de este tipo de filtración es la calidad de agua tratada, es decir, que podemos reutilizar la misma agua durante la filtración. Otro es la estabilidad, la cual nos dice que la calidad mediante picos de carga. Otra ventaja sería la desinfección, ya que pasa a través de una membrana de ultrafiltración. Otra ventaja sería la capacidad, ya que requiere mínimo espacio. La ultrafiltración es un proceso por membrana que remueve sólidos suspendidos, sólidos disueltos, bacterias, virus y endorfinas, entre otros. La ultrafiltración es muy parecida a la filtración ordinaria, pero en esta se utiliza una escala de separación. En este proceso el flujo atraviesa paralelamente la superficie de la membrana. Las propiedades físicas pueden variar a través del proceso, ya que la concentración y la turbulencia del sistema también se están combinando. Otro tipo de filtrado, sería la ósmosis inversa, la cual nos dice que es un proceso de separación de iones, y debido a sus características, la ósmosis inversa se puede utilizar en las industrias alimentarias para el tratamiento de diferentes productos perecederos. El proceso de ósmosis inversa se puede llevar a cabo mediante unos purificadores, los cuales aplican la presión inversa para conducir el líquido mediante una membrana extractora de impurezas. El resultado final de la ósmosis inversa es que ofrece un agua dulce de gran calidad y mejora el sabor de los alimentos y de las bebidas. Algunas empresas embotelladoras utilizan este método. Otro tipo de filtrado sería la microfiltración, la cual es un proceso de filtración por un medio poroso que retiene los sólidos de un fluido. En este tipo de filtración no se requiere presión y suele usarse como pretratamiento de la ósmosis inversa o como un proceso independiente de filtración. En este tipo de filtración se utiliza un filtro de tamaño micrométrico. Estos filtros son porosos y permiten que el agua pase a través de ellos. Remueve materia orgánica, sólidos en suspensión y pequeños coloides. Los campos en los que se utiliza la microfiltración es la clarificación de zumos, en el vino, en la cerveza, en la separación de aceite y agua y en la separación de bacterias en el agua. Y por último está el tipo de filtración nanofiltración, el cual es un proceso de filtración por medio de la membrana que se llama nanoporosa y se utiliza en aguas de bajos sólidos disueltos totales. El propósito de este tipo de filtración es quitar los iones polivalentes, además de desinfectar
mediante la retención de materia orgánica. Esta es una tecnología de filtración de flujo cruzado y el tipo de filtración que utiliza es menor a la de ósmosis inversa. Este tipo de filtración puede ocuparse en varias industrias, textiles, en cocinas industriales, en la elaboración de agua potable y agua de laboratorio médico, en los que se utiliza la microfiltración, la clarificación de zumos, en el vino, en la cerveza, en la separación de aceite y agua y en la separación de bacterias en el agua. Y por último está el tipo de filtración nanofiltración, el cual es un proceso de filtración por medio de la membrana, que se llama nanoporosa, y se utiliza en aguas de bajos sólidos disueltos totales. El propósito de este tipo de filtración es quitar los iones polivalentes, además de desinfectar mediante la retención de materia orgánica. Esta es una tecnología de filtración de flujo cruzado y el tipo de filtración que utiliza es menor a la de ósmosis inversa. Este tipo de filtración puede ocuparse en varias industrias, textiles, en cocinas industriales, en la elaboración de agua potable y agua de laboratorio médico. Filtros pueden operar de maneras diferentes, ya sea continua o discontinua. En la discontinua, el flujo del líquido a través del equipo corre de manera continua, pero se debe interrumpir periódicamente para poder retirar los sólidos acumulados. En estos son recomendados cuando se requiere una flexibilidad o una presión elevada. En la continua, la descarga como del sólido y del líquido es continua y esta solamente es recomendada para procesos totalmente continuos. En la filtración discontinua puede encontrarse el filtro de prensa. Este está formado por un acoplamiento de varias placas. Están separadas entre sí por marcos y diseñadas para que tenga una serie de cámaras donde se podrán alojar los sólidos. Estas placas y marcos van a estar acoplados alternados, donde se va a adaptar un filtro de los dos lados de cada placa y van a formar una unidad. Los filtros de discontinuas está el filtro rotatorio de vacío. En este el flujo va a pasar a través de una tela cilíndrica rotatoria, donde se puede retirar la torta de forma continua. La fuerza más común aplicada en este filtro es el de vacío y esta tela soporta la periferia del tambor sobre los que está formando la torta. Y por último está el filtro de tambor rotatorio. Este está sumergido en la suspensión que se va a utilizar. La aplicación del vacío en este medio filtrante va a formar un depósito en la parte superior exterior del tambor y conforme va pasando va a hacerse mientras va girando el tambor. Este tambor va a girar conforme al sentido de las manecillas del reloj y el tambor va a ir adquiriendo un espesor conforme vaya avanzando y el líquido va a ir pasando hacia el colector principal. El filtro de placas horizontal consta de un cilindro que es resistente a la presión, cuyo interior va a tener unas placas horizontales. Va a recibir el líquido a filtrar por un taladro de manera lateral y la descarga va a ser por un tubo que va justamente en medio, donde va a tener como en común todas las demás placas. Por ahí se va a filtrar el líquido.
líquidos. Un mecanismo de filtración. La filtración usualmente es considerada como un resultado de dos mecanismos distintos pero complementarios. Estos son el transporte y la adherencia. El transporte de partículas es un fenómeno físico e hidráulico. Es afectado principalmente por parámetros que gobiernan la transferencia de masa. La adherencia entre partículas y granos básicamente es un fenómeno de acción superficial que es influenciado por los parámetros físicos y químicos. Los mecanismos que pueden realizar transporte son los siguientes. Tenemos el cernido, que actúa solo en las capas superficiales del lecho y con partículas relativamente fuertes. La sedimentación es una operación unitaria que consiste en la separación por acción de la gravedad de la fase sólida y la fase líquida. La intercepción es la precipitación del agua que se queda estancada en la parte inicial de nuestro contenedor. La difusión es un proceso físico irreversible que se introduce en un medio que inicialmente no estaba. Impacto inercial es cuando las partículas más pequeñas penetran más allá de una superficie de los medios. La acción hidrodinámica es un movimiento definido por campos vectoriales correspondientes a partículas del fluido. Mecanismos de transporte. Cernido. Este fenómeno ocurre cuando las partículas que se encuentran en el filtro son de mayor tamaño que los poros del elemento filtrante. Por esta razón, quedan atrapadas en los intersticios. El cernido solo actúa en capas de superficie del filtro y con partículas capaces de soportar esfuerzos cortantes. Sedimentación. Mediante la sedimentación de las partículas hacia la superficie del medio filtrante, se puede realizar la remoción de estas mismas, las cuales presentan o son de menor tamaño que los poros de dicho elemento. Este fenómeno solo puede hacerse o actuar con material suspendido que presenta partículas superiores a una micra, cuya velocidad de asentamiento es alta y en donde hay zonas de filtro en donde la carga hidráulica es baja. Intercepción. Este mecanismo de transporte presenta mayor efectividad a medida que el tamaño de las partículas en una sustancia aumenta, es decir, que la eficiencia del medio filtrante en relación al mecanismo es directamente proporcional al diámetro de la partícula elevada e inversamente proporcional al diámetro de los granos del medio filtrante. Difusión. Se conoce como difusión al movimiento errático de las partículas al interior de una mezcla. Estas presentan medidas inferiores a una micra, el cual depende de factores como la energía térmica del agua, permitiendo así controlar el impacto con el medio poroso. Es por esto que se suelen encontrar sólidos adheridos a los granos en puntos donde la velocidad del flujo son demasiado bajas. Impacto inercial. Durante el escurrimiento, las líneas de corriente divergen al estar cerca de los granos del medio filtrante, de modo que las partículas suspendidas que con cantidad de movimiento suficientes para mantener su trayectoria colisionan con los granos. Acción hidrodinámica. Este mecanismo se facilita cuando se considera un escurrimiento en el que la gradiente de velocidad es constante. La partícula suspendida en un fluido que ocurre en estas condiciones estará sometida a velocidades tangenciales en dirección perpendicular al escurrimiento. La partícula tiende a girar y produce una diferencia de presión en dirección proporcional, lo que hará que la partícula sea
llevada o dirigida a una región de velocidad más baja. Y por último, mecanismos de transporte combinados. Las partículas de densidad igual a 1,5 grados sobre centímetros cúbicos. Las partículas suspendidas de un grano aislado permite o presenta un valor mínimo de las partículas suspendidas de orden de 1,4. Se puede concluir que la eficiencia de colección de las partículas suspendidas es inversamente proporcional a la velocidad de aproximación, también al diámetro de los granos del medio filtrante y la viscosidad. La eficiencia de colección es una de las características de la suspensión. Por último, les voy a hablar acerca de los mecanismos de adherencia. La adherencia se da entre partículas transportadoras y los granos. Las partículas se pueden adherir directamente tanto en la superficie como en partículas previamente retenidas. Es importante considerar las características cuando se vaya a hacer una filtración. La adherencia se atribuye a dos tipos de fenómenos, que son las interacciones de fuerzas eléctricas entre fuerzas eléctricas y las de Van der Waals. Se ha dicho que la filtración es muy parecida a la floculación, en donde algunas partículas son fijas, más sin en cambio algunas son suspendidas.